¿De acuerdo? Sarita, Daki, arrancamos, ¿cierto? Chicos, ¿están por ahí? Ah, bueno. Ah, bueno, Sarita sí está. Dakin, Dakin. Claro, ya, ¿me Ah, escuchas? bueno, ok, sí, te escucho bien. Bueno, entonces vamos a arrancar porque necesitamos arrancar ya la clase de hoy, ¿listo? Entonces vamos a ubicarnos, chicos, si es que cuentan ahí con su libro, ¿no? Yo les voy a compartir la imagen. Vamos a ubicarnos en el primer tema del cuarto nivel, ¿no? Voy a compartir la pantalla. A ver, permítame. Se bloqueó. Bueno, aquí está. Ok, chicos. Bueno, entonces ese es el primer tema del nivel 4 que vamos a trabajar el día de hoy. Tiene que ver con la expresión de cantidades, ¿cierto? Y precisamente dentro de la expresión de cantidades vamos a trabajar otro tema que es otra investigation question, que es la investigación de esas cantidades, ¿no? ¿Cómo pregunto cuánto o cuántos o cuántas? ¿Listo? ¿Cómo hago yo ese tipo de investigación, no? ¿Cuántos libros tú lees a la semana? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuánta azúcar quieres en el café? ¿Cuánta arena hay en la playa? Cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, esa es otra de las WH. Pero para saber cómo contestar y también cómo estructurar bien la pregunta, tenemos que concretar realmente cómo se manejan las expresiones de cantidad en el idioma inglés. Entonces, miren, aquí en el título tenemos una cosa que se llama count and non-count nouns. Nombres contables y nombres no contables, ¿cierto? Suena muy fácil, pero también hay que verlo desde la parte como ellos lo miran en su gramática. Ok, entonces, miren, aquí nos van dando algunas expresiones, ¿cierto? Voy a ampliarlas. Uy, se amplió mucho. Listo. Entonces, tenemos las expresiones con números, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí tenemos one, two. Obviamente son expresiones que nos van a decir que son cosas que yo puedo contar. Entonces, por ejemplo, una niña, un estudiante, dos perros, dos gatos, ¿cierto? Yo puedo dar o expresar cantidades con los números y es algo muy sencillo. Y obviamente los números me dicen cantidad de cosas que puedo contar, ¿ok? En cambio, para que vayamos entendiendo cada expresión, habrá cosas que realmente no podemos contar, chicos, sino que uno no se pone a pensarlas desde ese punto de vista. Como por ejemplo, yo les preguntaría, ¿será que podemos contar los granos de azúcar? ¿O será que podemos contar eh, los granitos de sal? ¿O todo el polvillo que viene en una libra de café? ¿Será que podemos contar eso? Que usted se siente una tarde y me dé cuántos granitos de café o cuántos granitos de sal o de azúcar hay en una bolsa, en una libra, en un kilo. No, ¿cierto? Es imposible. O que yo le diga, cuénteme el agua, o cuénteme las nubes del cielo, o cuénteme, bueno, cosas por ese estilo. Ustedes me entienden, ¿ok? Ustedes dirán, no, es que sí se puede contar el café, es que sí se puede contar el azúcar. Se los puede convertir en algo contable, para que ustedes entiendan cuando les hable de contable y no contable, antes de empezar con las expresiones. Se puede convertir algo que no se puede contar en algo que se cuente. Lo que tenemos que hacer es colocarles medidas, como por ejemplo, cuando usted va a comprar azúcar, usted no dice deme una azúcar, usted dice deme una libra de azúcar. Usted ya le está colocando una medida. Usted está utilizando un sistema de medidas, en este caso, la libra, ¿cierto? Entonces, las libras de azúcar sí las puedo contar, pero el azúcar como concepto solo no las puedo contar cada grano, ¿no? Lo mismo con el café. Usted no va a contar los granitos de café, va a contar las libras o los kilos o las arrobas de café, ¿cierto? El agua, ¿cómo usted podría convertir el agua en algo contable?
De pronto, si usted lo sirve en vasos, usted me va a decir, quiero 5 vasos de agua. Está colocándole, en primer lugar, una cantidad, ¿no? Numérica, pero se la puede colocar porque lo está contando en vasos. La medida que le está colocando al agua son vasos. Otra vez, vuelve y juega, le estamos colocando una medida. Igual bueno, con respecto a las nubes, hay cosas que definitivamente sí, pues se nos salen como de ese tipo de concepto o de entendimiento desde nuestra perspectiva de medidas, ¿no? Entonces hay cosas que no tienen razón de ser. Entonces, ya entendiendo esa situación, les voy a comentar cuáles serán las expresiones que nosotros utilizamos para hablar de cantidades que se pueden contar y para hablar o dar cantidades de las cosas que no se pueden contar y para saberlas utilizar de manera correcta. Entonces, miren, ya dijimos que one, two, los números los podemos utilizar normalmente. Dentro de esas situaciones contables, cuando también tengo un solo objeto, normalmente no solo utilizamos el número, el one, no necesariamente tenemos que utilizar one. Hay unas expresiones muy comunes que son el each o el every. Each o every significan lo mismo, significa cada. Cada persona, cada estudiante, each person, each student o every student, esa palabra cada. Cuando usted dice cada libro, cada televisor, cada casa, eso está diciendo que es una sola. Y es una expresión que la utilizamos con cosas que sí se pueden contar de a una, ¿no? Que estamos dando la expresión que solamente hay una sola cosa. Ahora, miren la expresión que hay enfrente del número 2. Yo también puedo expresar la cantidad del número 2 solo con números o también con una expresión que es la famosa expresión both. Both significa ambos, ¿cierto? Entonces, para no decir es que los dos vamos a ir a cine, decimos ambos vamos a ir a cine. También la podemos utilizar. Cualquiera de las dos usted las puede escoger. Both significa que vamos de a parejas. Y también, mire, si usted analiza, son cosas que están dándose entre los objetos que yo puedo contar, ¿no? Continuemos. Tenemos la palabra a couple of. Ese es otro sinónimo o otra expresión de cantidad que podemos utilizar cuando vamos a hablar de pares. En este caso, una pareja de o un par de, mire, a couple of, una pareja de o un par de. Eso les va a dar a ustedes la posibilidad de decir que están hablando de dos objetos, de dos cosas, de dos personas y que son cosas que yo puedo contar. Entonces, hasta ahorita lo que les he dicho, one, each, every, two, both y a couple of, son expresiones o si son expresiones de cantidad, que las aplico cuando las cosas sí las puedo contar, ¿cierto? Bueno, vamos hasta ahí, ¿cierto? Tenemos aquí, bueno, aquí les metieron el número 3, 3. Obviamente 3 también, pues está dentro de los números, ¿no? Y obviamente es para cosas que yo puedo manejar como contables. Ahora vamos a expresiones muy, muy comunes que yo sé que ustedes han visto algunas veces en algunas expresiones en inglés que son muy comunes, como por ejemplo la palabra few. Few significa poco o un poco, ¿no? O pocos. Usted lo puede traducir desde cualquier forma, ¿no? Esta expresión, cuando yo no doy un determinado número, pero digo que es en pequeña cantidad, y digo, no, eso fue, ¿cuántos estudiantes fueron a clase? Fueron pocos estudiantes. Yo utilizo la palabra few. Few significa poco, pero es exclusivamente para hablar de poca cantidad en cosas que yo puedo contar. Yo no puedo aplicar y decir, yo quiero un poco de azúcar. Yo no puedo decir, I want a few sugar. No, incorrecto. Si usted me va a decir few, tiene que colocarle medida al azúcar. Tendría que decir, I want few sugar spoon. Por ejemplo, yo quiero pocas cucharas de
azúcar, me está dando medida. Allí sí lo podría aplicar, pero en el caso de utilizar directo azúcar, sal, café, bueno, nubes, que me hable de pocos, no me va a poder utilizar esa palabra. Few es poco o pocos o pocas o pocos, pero en cosas que yo puedo decir que las cuento. ¿Ok? Vamos con esta otra palabra, miren, several. Several significa varios, ¿no? También, obviamente, es como muy concreta la palabra, va a cosas que puedo contar. Cosas que yo no puedo contar, no puedo decir que hay varios, ¿no? Varias azúcares. No se da. Varias libras de azúcar, de pronto sí. Entonces, lo que yo puedo contar, sí puedo utilizar como varios, several, ¿cierto? Y vamos con este famosa expresión que yo sé que ustedes antes, yo las he escuchado utilizarla, que es la palabra many. No es money, es many. Many es el famoso mucho o muchos en el inglés. Normalmente ustedes miran, no, pero yo he escuchado much. Sí, miren, acá lo tienen. Es que much también es mucho. O alguien me dirá por allá, no, yo he escuchado que mucho es a lot of. Pues les cuento que esas tres expresiones significan mucho. Pero cuando yo uso, ¿cuál de ellas? Many, para decir mucho, lo utilizo única y exclusivamente cuando es cosas que yo puedo contar. Many apples, many cards, many houses, many phones, cosas que yo cuento, ¿cierto? En cambio, much, que ya lo tenemos aquí direccionado para que lo sepan, es mucho también, pero ya no es para cosas que cuento. Ahí está, miren, en su libro, y aquí pues yo sé que en su libro no lo alcanzan de pronto a leer, hay una olla llena de granos de arroz, supuestamente. Rice cooker. ¿Será que usted abre la olla o la arrocera y empieza a contar los granos de arroz? No, ¿cierto? Es imposible. Entonces, Por ejemplo, siempre se pone cuando le dicen I love so much. bueno, porque el O sea, amor, porque no se puede exacto. medir, ¿no es cierto? El O sea, amor, un ¿cómo lo ejemplo. cuentas? ¿Cómo lo cuentas el amor? El amor es un concepto. Como yo te digo, tú tienes mucho conocimiento. Yo no puedo decir many knowledge. Knowledge es conocimiento. Y yo te digo, bueno, dime 1, 2, 3 conocimientos. O yo en el caso del amor te digo 1, 2, 3 amores. No, es un concepto. Los conceptos no se pueden contar. Claro, por eso es I love so much. No puedo decir so many. Muy bien, muy bien. Miren que son expresiones que son muy comunes. Las utilizamos mucho. Y uno cree que es simplemente irlas colocando, que mucho se dice much. No. Miren, hay tres formas de decir mucho. Many, much, a lot of. ¿Listo? Entonces, many para cosas que yo puedo contar. Much para cosas que no puedo contar. ¿Cierto? Entonces ahí sería que en la olla hay much rice. Mucho arroz. Much. Ahí sí lo puedo decir como much. ¿Y cuándo utilizaría a lot of? Pues súper chévere, porque esa expresión me sirve para cosas que yo cuente o no cuente. Esas son otras expresiones que tenemos aquí que vamos a seguir viendo, que yo las puedo utilizar, no tengo que ponerme a pensar si las cosas son contables o no contables. Para eso es una de esas expresiones, es a lot of. A lot of significa mucho, mucho de algo. No importa si lo puedo contar o no, ¿no? Claro que no sonaría igual I love a lot of, ¿no? Ya todo depende de expresiones, pero igual estaría, gramaticalmente está bien dicho. ¿Listo? Entonces, esas serían ese tipo de expresiones. Y miren esta última que está por acá antes de saltarme a las que no se puede contar. A number of. Es obvio, ¿no? Que es para algo que se cuenta. Un número de, ¿no? Un número de personas. A number of people. A number of child, número de niños, no, children sería, niños en plural. Un número de niños, a number of children. Un número de mujeres, a number of women. ¿Listo? Entonces, cosas que yo cuento. Ahí estaría entonces, miren,
estas expresiones hay que tenerlas en cuenta cuando yo voy a hablar de cantidades, ¿no? Si se me da la oportunidad de estar en un almacén, voy a comprar algo, no voy a decir much en cosas que yo sé que puedo contar. O voy a decir many si entro a un restaurante, voy a buscar algo. Obviamente, si algo se puede contar, pues voy a utilizar many o a lot of también, ¿no? Si no me quiero enredar ni entre many ni much, utilizo a lot of, que está por acá abajito, ya la vamos a ver. Ahora miren aquí al ladito de much lo que tenemos. Cuando yo quiero decir lo que yo les decía, una cosa es few, como decir poco, pocos o un poco, y otra cosa es decir a little. A little también significa un poco, unos pocos, poco, pero en este caso va hacia cosas que no se cuentan. Esa es la aplicación de esa palabra, a little, ¿no? Entonces, lo vamos a manejar desde ese punto de vista, ¿no? Estas expresiones. Miren esta otra expresión para cosas que no se cuentan. A great deal of. A great deal of. Una gran cantidad de. A great deal of. Algo que no puedo contabilizar con números, ¿no? A great deal of. Una gran cantidad de. Ahí tendríamos miren que prácticamente las expresiones para cosas no contables son muy poquitas, ¿no? A little para poco, much para mucho y a great deal of para una gran cantidad de. Prácticamente 3 expresiones para cosas que no se pueden contar. En cambio, las demás, las que les acabo de decir, son para cosas que yo puedo sí o sí contarlas. Y de aquí en adelante empieza la parte chévere, porque son las cosas, las expresiones donde yo no tengo que ponerme a pensar si se puede o no se puede contar. Miren. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, la expresión not any o también la palabra no. Miren, cuando ustedes hemos hecho las preguntas de investigación, de preguntas de sí o no, pues el no significa no. Pero también esa palabra no de nuestro español significa nada, que no hay nada. Si la utiliza como expresión de cantidad, ¿no? O sea, nada. Tú puedes decir no ideas, nada de ideas, ninguna idea, no ideas. Con eso, no estás diciendo que no de las ideas, sino no estás negando un concepto, estás diciendo que la cantidad es ninguna, nada, cero. ¿Listo? Entonces miren qué fácil utilizar y saber por qué, profe, ¿cómo es posible que en oraciones yo encuentre un no antes de un sustantivo nomás y allí no hay ninguna respuesta? Es que está expresado como está dado como expresión de cantidad, no como una respuesta. Entonces, not any o no significa nada, ninguno, ¿cierto? Nada, 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 nada. Y miren el dibujito, usted lo puede aplicar, sea o no sea contable, lo que usted quiera, ¿cierto? No le importe si las cosas de las que usted va a hablar son contables o no contables. Y luego tenemos aquí algunas otras expresiones que también me sirven para las dos cosas. Some. Some es una palabra que me sirve para expresar cosas que se puedan contar, la cantidad de cosas que se puedan contar y la cantidad de cosas que no se pueden contar. Some, algo, algunos, alguna, ¿no? Todo eso le puede traducir. Y miren aquí lo que les acabé de decir hace un rato del mucho que me sirve para los dos, contables y no contables. Puede ser a lot of, ¿no? A lot of, o puede ser únicamente lots of. Es bastante utilizado, lots of, más cortito. A lot of o lots of. ¿Listo? Cualquiera de los dos significa mucho. Nada más. No tiene otra traducción. ¿Ok? Para ambas situaciones, contables o no contables. Luego tenemos este, miren, plenty of. Plenty of. Plenty of significa suficiente, ¿cierto? Suficiente, suficiente de algo. Contable o no contable. No hay diferencia, ¿cierto? Y luego tenemos must. Must significa la mayoría.
Must significa la mayoría y va también para contables o no contables, por eso está el dibujito doble. ¿Ok? Y el último, miren, la expresión all, todos. Ahí sí no importa tampoco. Y ese all, pues yo creo que lo hemos utilizado, lo ha visto uno en muchas películas, lecturas y todo, y ahí no hay necesidad de ponernos a ver si algo es o no es contable. ¿Ok? Entonces, muy concreta, miren esta clase, es vocabulario, así como lo hicimos con los adverbios de frecuencia, ¿no? En las anteriores clases, del always, de never, de sometimes, de usually, son palabritas que tenemos que ir poniendo en práctica. ¿Cómo no se nos graban? Haciendo las actividades en la plataforma, porque si pues no tengo con quién interactuar, pues interactúo con la plataforma. Acuérdese que usted lo puede hacer hasta desde su celular. Entonces, en lugar de ponerme a ver redes sociales, pues entro a la plataforma de la escuela y me pongo a hacer mis ejercicios y así repaso. De tanto que usted repita para perfeccionar ese puntaje de esa prueba, es que usted va a grabar estas palabras. Porque podemos aprender un montón de vocabulario, pero si usted no lo usa, tiende a olvidarlo. Y así usted lo copie en su cuaderno, tenderá al cuaderno a aprenderse el vocabulario, no usted. Entonces, ojo que el consejo es ese. Yo prácticamente, por ejemplo, aquí estoy simplemente guiando el significado, nada más, dando algunas explicaciones muy cortas, muy concisas, porque esto es muy concreto. Ya de usted depende cómo las aplique. Entonces, tiene que ser usted quien haga la práctica del uso de esas palabras. Ahorita vamos a hacer una práctica porque todo lo que vamos aprendiendo, si ustedes se dan cuenta, son prácticamente complementos. Estos son complementos a las estructuras que hemos aprendido. No hemos cambiado de estructuras. Las 7 que aprendimos, si no estoy mal, son las únicas que hemos aprendido hasta hoy. No hemos aumentado en estructuras, porque realmente si nos vamos a todas, son 12 estructuras gramaticales. Que las demás, las que siguen de estas, son mucho más sencillas de entender porque ustedes ya tienen la base. No importa si les voy a aumentar otro tipo de tiempo, ya es muy sencillo que ustedes las manejen, porque tienen la herramienta del 1, 2, 3, y para ustedes va a ser demasiado sencillo. Y todo esto que ya estamos viendo son complementos, que usted debe saber que los va a usar dentro de lo que usted aprendió, y de eso se trata. Entonces, miren, aquí hay un summary, expression of quantity, un resumen de las expresiones de cantidad. Entonces, dijimos que para todas las cosas que estén en singular, usted utiliza o one, que es una sola cosa, o each o every, y son para cosas solamente contables. Por eso le ponen el ejemplo de la manzana, miren, ahí está, perfectamente. Luego tenemos la expresión con solo contables para plurales, cosas que son más de uno. Entonces teníamos 2 apples, both apples, ambas manzanas, a couple of apples, un par de manzanas, 3 apples, 3 manzanas, a few apples, un poco de manzanas, unas pocas manzanas, several apples, varias manzanas, many apples, muchas manzanas, a number of apples, un número de manzanas, ¿ok? Y luego tenemos aquí las únicas 3 expresiones de cantidad que me sirven para cosas que no se cuentan, súper fácil para no enredarnos. A little, un poco. ¿De qué? De arroz. El arroz solito como concepto no lo puedo contar. Ni como concepto ni el arroz en realidad, ¿no? Cada grano es imposible. Much, mucho arroz. Y a greedy love, una gran cantidad de arroz. Estas expresiones van única y exclusivamente para cosas que no puedo contar, chicos. ¿Ok? Y vamos por acá con las expresiones que son muy útiles para cuando a mí me cuesta de pronto aprenderme las que son sí contables, no contables. Entonces, tengo las que me sirven para todo. Se cuente o no se cuente. ¿Listo? Entonces, lo que dijimos. No significa no apples, no rice, nada. Nada de manzanas o ninguna manzana o nada de arroz o ningún arroz. Not any, lo mismo. Not any rice, not any apples. Some apples, algunas manzanas. Some rice, algo de arroz. A lot of apples, muchas, mire, manzanas. A lot of rice, mucho arroz. Lots of,
el sinónimo de a lot of. Muchas manzanas, lots of rice, mucho arroz. Plenty of apples, suficientes manzanas. Plenty of rice, suficiente arroz. Most apples, most rice, la mayoría de manzanas, la mayoría de arroz. All apples, todas las manzanas, all rice, todo el arroz. Entonces miren que todas estas expresiones usted las puede usar sin necesidad de ponerse a ver si cuenta o no cuenta. En cambio, las anteriores, en el resumen, sí hay que tener en cuenta mucho para dónde es que voy y qué es lo que voy a expresar en la cantidad que quiero dar. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, ahora viene lo interesante. Ya eso es que las pongamos en práctica, esas expresiones, ahora ya sabemos por qué las clasifican. Ahora nos vamos a ir, bueno, yo ahora donde solamente las aplico para decir la cantidad únicamente, pues no solamente dar la cantidad, sino que cómo yo hago, estas me pueden servir como respuesta o en oraciones que yo haga con expresiones de cantidad. Pero ahora, ¿cómo pregunto? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ciertas cosas o cuántas o cuánto? ¿Cierto? Entonces, miren aquí los dos cuadritos que ustedes tienen en su libro. Tenemos la expresión how many y al frente la expresión how much. ¿Listo? Entonces es como intuitiva la situación allí, ¿no? How many significa cuánto o cuántas o cuántos, pero yo lo utilizo cuando voy a hacer preguntas de cosas que puedo contar, obviamente. Entonces miren lo que hacen aquí, miren. How many, inmediatamente después de la WH, normalmente después de la WH poníamos la expresión de cantidad, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que falta antes de poner, perdón, poníamos el auxiliar, no, perdón, poníamos el auxiliar, miren, en este caso do, ¿no? Que pertenece al presente simple de esta pregunta. Pero miren lo que pusieron antes del do, pusieron el objeto por el cual se está investigando la cantidad. Esa es la única variación que habría en este tipo de pregunta. Entonces dice, ¿cuántos libros? Tú no dices, ¿cuántos de ellos tienes libros? No. Y aquí miren que libros lo han tachado con la interrogación, porque libros lo que hace es irse. Se pone entre la pregunta de investigación, o sea, las palabras que me sirven para investigar la cantidad, y antes de que yo arme la pregunta básica que hemos aprendido en cada estructura. Entonces, ¿cuántos libros, cuántos carros, cuántas casas, cuántas personas? Así se va estructurando. Entonces, how many books, how many cars, how many dogs, how many cats, cosas que cuento. Y ahí me está diciendo cuántos libros, cuántos gatos, cuántos perros, cuántas casas, ¿cierto? Y ahí, a partir de ahí, organizaríamos nuestra pregunta básica, no importa de la estructura que estemos manejando. En este caso, presente simple. Ya ustedes saben que las preguntas siempre arrancan con el secretario, con el auxiliar. Ya hicimos nuestra investigación, how many books, ahora arranca nuestra pregunta base. En este caso fue do, miren el auxiliar, porque es una estructura simple. Entonces dice, how many books do they have? Porque este books está tachado aquí. Si lo miran, está con el signo de pregunta. Está como diciendo, sobre los libros es que vamos a preguntar. No es have books, sino que lo dejaron ahí como para que usted vea que el libro se trasladó. Entonces, how many books do they have? ¿Cuántos libros ellos tienen? How many books do they have? Así se va a preguntar sobre las cantidades. ¿Cómo haría entonces, por ejemplo, la pregunta de aquí? ¿Cuántos carros tú comprarás? Sería, how many cars will you buy? Ah, mira, excelente. Yo ya sé que la explicación con plastilina era en el primer nivel, ahorita ya vuelan ustedes. Muy bien, muy bien. How many cars will you buy? Apliqué la estructura. Futuro. Ya sé que futuro
se pregunta, se utiliza con will, ese tipo de futuro que yo expresé, y yo empiezo con el secretario que es will. Muy bien, excelente. Sarita, ¿cómo sería? ¿Cuántos perros eh, te gusta tener? Sarita. Ah, ya, Sería, perdón. disculpe, sería, how many dogs do you like to have? Very good. Claro, te gusta tener. Esto es presente simple. How many dogs do you like to have? Ah, aplicamos un family to ahí también. Muy bien. Entonces, miren, eso es aplicar estructura. Es ir adicionando cositas a nuestras estructuras y ir expresando cosas, ¿no? Muy sencillas, miren. Ahora vámonos con el otro. El otro tiene el mismo comportamiento el que ustedes acaban de hacer con ese how many. Lo único es que ya no pregunto por cosas que yo puedo contar, sino por cosas que no puedo contar. Entonces miren lo que muestran acá. Dice, how much work? El trabajo. El trabajo no lo puedo medir, a no ser que le ponga horas de trabajo, ya es diferente. How many work hours? ¿Cuántas horas de trabajo? Ahí sí. Pero yo no estoy diciendo horas, estoy hablando de un concepto, trabajo en general. How much work do they have? ¿Cuánto trabajo ellos tienen? Diferentísimo a cosas que cuentan. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, tanto en las expresiones de cantidad que yo utilizo para dar la cantidad de cosas, ¿no? Que cuento o no cuento, como la forma que pregunto. Entonces, how many es para preguntar cuántos de cosas que cuento y how much es para preguntar por cosas que no puedo contar. Entonces, how much, perdón, work do they have? ¿Cuánto trabajo ellos tienen? ¿Cómo me quedaría la siguiente pregunta de aquí? ¿Cuánta azúcar eh, vas a necesitar en el café? ¿Cuánta azúcar tú vas a necesitar en el café? Azúcar se dice Sugar. sugar, Sí, señor. sí, ¿no? ¿Sí? Entonces sería, how much sugar will you Vas a necesitar. Yo no dije necesitarás. are going to? Mm, Ok, sería, how much sugar gonna need? Gonna no es un auxiliar. Ojo, que se los he dicho millones de veces. La estructura es be going to, porque el be se utiliza para utilizarlo de secretario. Ok, entonces lo voy a hacer sin contracción para no enredarme. Entonces, how much sugar be? ¿Será? ¿Será que cuando ya metíamos estructura, no era que según la persona que yo ponía se utilizaba la conjugación del verbo to be? Va a tocar hacerte hacer planas del verbo to Ese be. verbo a mí sí me ha dado en la cabeza. Va a tocar, va a tocar. Are you? Ah, ya, ya. Claro. Mejor dicho. Are Y siempre te you? quedas con esas. Are you? Sí, es verbo to be, me da durísimo. Se olvidan. Lo que pasa es que no lo practican. Are you neat in coffee? Are you qué? Are you no me da la estructura. Are you going to o are you gonna? Ok, entonces, are you gonna neat in coffee? Need in your coffee. Muy bien. O in the coffee. Muy bien. How
A ver, ¿cómo es que me Much. dijiste? How much. Eso. How much sugar are you gonna need in your coffee? ¿Por qué no le pusiste a need to? Porque lo que sigue no es un verbo, es un sustantivo. Entonces, en el café, necesitas en el café, necesitar es un verbo, pero no necesitamos el to porque café no es un verbo. Muy bien. How much sugar are you gonna need in your coffee? Muy bien. Sarita, ¿cómo sería? ¿Cuánta agua estás tomando todos los días? Sería how much water are you drinking every day? Muy bien. How much water are you drinking every day? Estás tomando, endo, ¿no? Y ya vuelve y juega verbo to be como auxiliar. Muy bien, chicos. Miren entonces lo sencillo, pero no vaya a ser que de aquí a unos días yo diga, hoy vamos a dedicar las 2 horitas, vamos a hacer una entrevista en inglés. Y entonces yo meta todos los temas. Y ups, quedemos así volando. Eso es lo que hacen, por ejemplo, ¿no? Los exámenes finales de cada nivel, son geniales en la plataforma. Háganlos, pruébense, chicos. Así sea con el examen final, por lo menos. Si es que no van a hacer las actividades. No desaprovechen esa plataforma. Es demasiado bueno lo que ustedes pueden sacar de eso. Esto saquen unos 15 minuticos. Cuando están en el transporte, cuando están sin hacer nada, esperando una cita, alguna cosa, aprovechen. Muy bien, chicos. Ahora sí, miren aquí el tipo de respuestas que yo puedo dar, ¿cierto? Las cantidades. Miren, por ejemplo, en el de How many books do they have? ¿Cuántos libros ellos tienen? Dice plural. A few, unos pocos. ¿Puedo utilizar eso? Sí, claro, porque los libros los puedo contar. Singular, one, uno. ¿Cuántos libros ellos tienen? Uno. Both, cuando puedo decir ambos, o puedo decir, perdón, que sea singular y plural, para ambos, para singular y plural. Si no es, no voy a manejar eso, digo some, no es la expresión both de cantidad, miren que hasta la ponen ahí como título, ¿no? Para ambos, para plural o singular, ponemos some. Algunos libros. Entonces, y si quiero hacerlo la respuesta larga, pues obviamente la voy a hacer teniendo en cuenta la estructura con la que me están preguntando esa cantidad. Aquí me preguntaron con presente simple, pues yo respondo con presente simple. Organizo otra vez mi 1, 2, 3. They have a few books. Ellos tienen unos pocos libros. They have one book. Ellos tienen un libro. They have some books. Ellos tienen algunos libros, ¿cierto? Lo mismo en la expresión de how much, miren, de la cantidad que pregunta sobre el trabajo. Como es algo que no se cuenta, yo ahí no voy a poder utilizar ni a few ni one. Tengo que concretar qué concepto me están preguntando la cantidad. Como esto es una cosa que yo no puedo contar, digo, ¿cuánto trabajo ellos tienen? How much work do they have? A little, poco o un poco, pero ya no puedo decir a few, tengo que decir a little. Y si la quiero la respuesta larga, lo mismo que les dije acá, según la estructura como que me pregunten. They have a little work. Y si es para ambos, para cosas, dice, que no se cuentan ni cuentan, ahí sí puedo utilizar some, porque acuérdense que some es algo que yo puedo utilizar tanto si me preguntan de algo que se cuente como de algo que no se cuente. Entonces, some, algo, dicen, algo de trabajo. They have some work. Ellos tienen algo de trabajo. Entonces, ¿fácil o difícil la lección, chicos? Yo creo que es súper fácil porque ustedes, ¿no? Ya manejan súper bien la parte básica de lo que tiene que ver con las estructuras, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña, un pequeño ejercicio. Entonces, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes, ¿no?
que organice, le voy a dejar el resumen, que organice unas 3 preguntas, ¿no? Unas 3 preguntas en diferentes estructuras utilizando o buscando una respuesta que nos den una respuesta con una expresión de singular, buscando una respuesta con una expresión de cosas que se cuentan y haciendo una pregunta buscando una respuesta con cosas que no se cuentan. Y obviamente, pues en 3 estructuras distintas, ¿no? Ya utilizamos presente simple, ya utilizamos futuro 2, ya utilizamos el will, el presente progresivo, ¿no? Entonces traten como de tocar los que no hemos utilizado, ¿no? De pronto, no se ha utilizado can, no se ha utilizado could, no se ha utilizado de pronto el presente simple en terceras personas, no se ha utilizado el pasado progresivo, no se ha utilizado de pronto en tercera persona la be going to, ¿no? El futuro 2, de pronto. Entonces, manos a la obra. 5 minutitos, ¿listo? Ya, listo. Ok. ¿O no? No me corre, no me corre. Ah, sí, ya me corre la grabación. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nos fue con las preguntas. Eran 3 preguntas, ¿cierto? Sí. Entonces, Pues vamos a a ver, ver la cualquier primera. cosa me corriges ahí. Ah, ya, espérate. Ya. Salió la señorita perdida. Te salvaste. Sarita, lo acabas de salvar a Daikin. ¿Qué pasó? Yo le decía, ¿a quién le hago las preguntas? Le digo, pues te las tienes que hacer a ti mismo. No, ¿cómo así? Autocontestártelas. Bueno, no, ya. Salvados. Entonces, vamos a empezar. Daikin le va a hacer la primera pregunta a Sarita y Sarita me la va a Igual tengo contestar. que contestar preguntas también, ¿no? Sí, claro, las de ella, obviamente. Ah, entonces no me salvé. No, sí te salvaste. Bueno, entonces, Daikin comienza con la primera y Sarita me la va a contestar en forma corta, que es la expresión de cantidad concreta que tú vas a dar, y en forma larga. ¿Listo? Entonces, Daikin, vamos con la primera. Ok, la primera es, how many jobs could you do yesterday? ¿Listo, Sarita? Ah, listo. Con forma corta, ¿no? Corta y larga. ¿Aló? Sí, Sarita, corta y larga. Entonces sería a few jobs. Muy bien. Larga. I could do a few jobs yesterday. A ver, otra vez, perdón. No la entendí bien. I could. Ahí sería con el verbo en pasado. ¿Qué me estás queriendo decir? A ver, tú me dijiste que pocos trabajos. La pregunta que hizo Daikin, ¿cómo la traducirías al español? ¿Cuántos trabajos pudiste tú hacer ayer? Ajá. Entonces, cuando me dicen, entonces yo pude hacer pocos trabajos, no sería al inicio, ¿no? Claro, o sea, no podemos ir a FIO y otra vez a FIO después. Entonces, ¿cómo sería? I could do a few jobs Ya, yesterday. eso, muy bien. No se me desorganicen, o sea, una cosa es poner el objeto para preguntar la cantidad y otra cosa es ya con las respuestas desorganizar la oración normal, como hemos aprendido. Muy bien, Sarita. Ahora vamos, tú le haces la pregunta a Daikin.
La que tenía es how many times did you eat yesterday? A ver, how many times? Claro, esto es con el micrófono. Ah, perdón, perdón, how many times Did you eat yesterday? Pero mira que estás utilizando pasado simple, no hemos utilizado esa estructura, ¿no? Con las que conocemos. Entonces, ¿eso no se puede? Bueno, está bien hecha, pero utilicemos lo que conocemos todos hasta el momento, ¿no? Porque entonces, claro, mira, hasta me preguntaste, ahí va el verbo pasado, son estructuras que no hemos tocado aún. Las vamos a ver más allá, pero tienen sus reglitas también, entonces no nos vayamos tan allá. Utilicemos las que sabemos. Ayer les dije, son 12, pero hemos utilizado 7. Cámbiala de pronto a un presente simple tercera persona. O a un futuro 2. Bueno, puede ser, a ver, cambiémosla. Entonces, por ejemplo, quedaría how many times are you going to eat? ¿Cómo se dice? Later. Más tarde. Yesterday. Para decir más tarde. Sí. Ah, sí, ajá, later. Ok. Cuando dices how many times es cuántas veces, ¿no, Daikin? Sí, sí. Ok. ¿Cómo me queda entonces la respuesta? Corta y larga. Sarita no puede escuchar bien la acción. Disculpa. Sería how many times are you going to eat later? It. Ok. De forma corta. Corta y larga. 3 times. Muy bien, 3 veces. Larga. Sería I am going to 3 times eat. No. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a variar el verbo en esa posición? No. Yo voy a comer. Yo no digo yo voy a 3 veces comer. Sí, pero la pregunta la respondo igual. Yo voy a comer 3 veces más tarde. I am going to eat 3 times Later es más tarde. later. Muy bien, Daiki. No, ojo con dónde ubican. Por eso les digo, es la estructura, no, la base no se altera. 1, 2, 3 va. Y usted ubica como lo hace en el español, ¿no? En este caso. Ok, muy bien. Daiki, tu siguiente pregunta para Sarita. Ok, son corticas. Entonces, how much money or many money was it? A ver, ¿cómo así que was it? How much money was it? ¿Qué me traduce en español esa pregunta, según tú? ¿Cuánto dinero gastaste? Mira, no.
Te voy a estrangular. Estás hablándome en pasado simple. Lo desconocen ustedes y ahí está mal armado. Más bien sería, estuviste tú gastando en pasado progresivo, porque el simple aún no lo manejan. Y por eso te estás confundiendo. Pasado progresivo sería, con was, vas a utilizar. ¿Y dónde está la persona? Was solito, ¿cómo va a estar? ¿A quién le vas a preguntar? Y was no va con you. Verbo to be en pasado. Were you sería, Entonces, a estuviste ver, tú. formulemos bien la pregunta. Claro, no. Y ustedes cuando hablan en pasado se van al pasado simple y aún ustedes no lo manejan. Es fácil, es sencillo, pero tiene sus reglas, ¿no? Y entre esos es que jamás el auxiliar del pasado simple va a ser el verbo to be. Nunca. Ok, ya tengo la pregunta, ¿Cómo ya la sería? formulé diferente. La voy a cambiar, Bueno, pues no toda, pero ok. how much money Ujú. were you spending, Eso, ajá. Spend es gastar. How much money were you spending last month? last month? Very good. Eso sí ya tiene sentido. Muy bien. Sarita, short and long answer. Okay, in short, I spent a lot of it. A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir, Sarita? A ver. Él te dice cuánto dinero estuviste tú gastando. Mira la estructura con la que está manejando. Por eso, en pasado. Pero tú me dijiste, yo me dijiste I spent. ¿Dónde está el yo estuve gastando? O sea, yo le iba a decir como yo gasté. Ah, pero es que yo sé que la cuestión así ya vivencial, bueno, pero entonces ya me tendrías que manejar pasados y ese verbo ya no es spend en pasado, ya es spent y es otra cosa. Entonces vámonos con las estructuras que conocemos. Bueno, a ver, entonces puedo hacer la larga primero. Claro, La sí, pero a respuesta ver cómo larga. sería. Yo estuve gastando. I was spending a lot of money last month. Ah, mira, de diferente. I was spending a lot of money last month. Muy bien, excelente, muy bien. Y corta sería simplemente lo concreto. A lot of money. A lot of money. Ok, very good, muy bien. Sarita, tu siguiente pregunta, ¿cuál sería? A ver, ya la tengo. Sería, how much milk did you put in the coffee? ¿En qué tiempo está eso? Pasado. ¿Pasado qué? Ah, yo sé, y es fácil, no se preocupen, pero no se me adelanten, chicos, no. Pobrecito Daikin, lo vas a confundir. No seas tan mala. Manda más bien esa pregunta. Tienen dos pasados que pueden utilizar, los pasados progresivos o el pasado con could, por ahora. Después ya nos vamos. Por poco y se la mandaste en pasado perfecto y pasado perfecto progresivo, eso hubiera faltado nada más. Ah,
Y se Ahora ríe. entonces le voy a cambiar el tiempo. A ver. Entonces, bueno, sería how much milk will you put in the coffee? Will you put in the coffee? Ajá, put. Ok, put, sí, porque pot es otra cosa. Will you put, Ajá. ¿no? Ujú. Sí, está bien. How much sugar, okay? How much milk? How much milk will you put in your coffee? Like short and long answer. Ok. Bueno, corta primero. Pero del revés. Ay, Corta, ay, dijiste, corta. Entonces es la expresión de cantidad nomás. Primero ok. la corta. A little. A little. Listo. Muy bien. Un poco nomás. Ahora sí, dame la larga. Entonces sería I put little Ella dijo will you, ¿no? Ojo. a will you. Ok. Entonces sería I will Ah, put little milk in the coffee. muy bien. I will put a little milk in the coffee o in my coffee. Very good, excellent. Ojo con las estructuras. Cuando ustedes les preguntan, le están hablando, le están haciendo una pregunta de futuro y usted le contesta en pasado o en presente, pues, confunde, ¿cierto? Hasta en el español. Muy bien. Ahora sí, tu última pregunta, Daiki. Y con eso finalizamos. Sí, Ok. no te preocupes. El tema hoy estaba cortito y como estamos solo tres tristes tigres, entonces Pero rinda hartísimo. no problem, no problem. Mira. How many pears does she eat in the breakfast? ¿Qué me quiere decir en español tú? ¿Cuántos? ¿Que cuántas peras? Ah, ¿Por qué pronuncié mal? ¿Pears? no, simplemente pues como no es vocabulario que hayamos estudiado para que entonces tu compañera no quede perdida, ¿no? Pues entonces, bananas Bueno, o cocos o alguna. A ver, sí, pero bueno, no, tranquilo, pero peers, ya lo aclaramos entonces. sí, peras. How many peers? Continue, ¿cómo era la pregunta? Does she eat in the breakfast? Muy bien. Sarita, short answer and long answer. Y short sería one pear. Bueno, Y no sería I era con presente D, ¿no? simple, La tercera pregunta. persona estaba. Ella preguntaba, ¿no? ¿Cuántas peras ella come en el desayuno? Ah, ella. Ujú. Entonces, she eats one pear
for breakfast. In the breakfast. Breakfast. In the breakfast. Muy bien, excelente, chicos. Ok, y la última, Sarita, la que le toca a Daki, la última pregunta. Ah, cierto. A ver. Ujú. A ver, la pregunta sería, how many soccer balls do you have? Listo, Daki. A ver. Can you repeat, please? Malinterpreté dos palabras. How many Soccer? Soccer balls. Soccer balls do you have? Ah, ok. A ver. Corta. Varias, ¿cómo decíamos varios? Según lo que aprendimos hoy. Several. Ah, sí, verdad. Muy bien. Ahora con ese respuesta larga. Pues, bueno, a ver, mintamos entonces. I have several soccer ball. Ya. ¿Ya? I ¿Eso era have todo? several soccer balls. Muy bien, Ok. muy bien, chicos. Sencilla la clase, ¿cierto? Es que todos los temas que vemos son demasiado fáciles, demasiado sencillos, ¿cierto? Y realmente son las de las cosas como más comunes que uno utiliza para hablar, ¿no? Cosas muy circunstanciales. Pero ¿de qué depende que ustedes las manejen o no? ¿Qué dijimos? De que ustedes las apliquen. Y como de pronto no tenemos en la casita con quien practicar,